Greetings and a very warm welcome to you all on behalf of the Core Saludos y una Entity cálida bienvenida a Service todos as de well as parte the de organization. las sesiones de We la are very much Organización looking forward to Panamericana de supporting la you during Salud, today's las webinar, sesiones Core whose initiative is the TD. elimination of Estamos communicable anticipando diseases, la sesión del día assessing de hoy social para determinants of eliminar health to accelerate las disease enfermedades, elimination. So acelerar we'd like la to present eliminación the de las first enfermedades a presenter. través de los determinantes sociales de la salud. Vamos a So hablar during un today's poquito session, we de have las French, reglas para la Spanish and sesión. Durante la Portuguese sesión vamos a interpretation tener available. interpretación al francés, Our español y speakers will be using portugués different languages throughout our disponible. conference. Los Si vous ponentes van a avez hablar en besoin diferentes idiomas, así Et que pour por écouter la favor version elijan el française, il faut idioma que cliquer quieran sur escuchar. Interprétation dans les options de la réunion de Zoom et sélectionner le canal français. Y para escuchar la versión española, Para se puede escuchar la hacer versión clic en en español, puede Interpretación hacer en clic en español de Zoom y Interpretación seleccionar en el Español control de español. Zoom y elegir el For the canal de benefit of our español. Portuguese listeners in the room. Y para el beneficio de los intérpretes Para escutar a de versão em portugués, português, vamos a por escuchar favor, las clique no instrucciones en botão portugués. Interpretação nas opções da reunião do Zoom e selecione o canal de português. Thank you. And we're also delighted to offer an international Y sign también es un interpretation for today's placer webinar. ofrecer And a big thank you to all interpretación of de our lenguaje language and por sign señas durante la interpreters sesión del listening día de today. hoy. Muchísimas gracias a todos Today's los meeting is being intérpretes recorded and de live lenguaje de streamed señas por su via apoyo el día YouTube de hoy. channel. Estamos grabando la Recordings will be sesión found de on the hoy course website y later se today. está pasando en los And we'd like to canales encourage your socials de la influence Organización to Panamericana de la Salud reach a en wider YouTube. audience this event. Pueden Please use encontrar the estas following hashtag grabaciones después elimination del decision. evento. Tienen que elegir para esto And el we siguiente invite you to hashtag, add your questions to the speakers iniciativa de right through the eliminación. Q&A button of Zoom Pueden toolbar agregar sus throughout the preguntas session. en This la gives them to ventana de have in Zoom. preguntas y respuestas en And la please be ventana aware that de the chat Zoom durante toda facility la has been sesión. disabled, Y por but the favor, MIT event feeds sepan are que available to la support ventana you via de email. chat Search no them está at habilitada para esta sesión. nytco@radio.com. It gives links, Pero accessibility pueden options and enviarnos un pages. correo electrónico a And I'm now delighted to hand over to Vanessa nyt.uca.com si tienen alguna Shortlands, pregunta. Director of Ahora es un Communications placer and Head of presentarles a Strategy ustedes a at Vanessa the Jordan, que es la Coalition of directora de Operational comunicaciones de Challenge la Respiratory Coalición Diseases, para to welcome you to Investigación today's Operacional session. de Thank you. Enfermedades descuidadas, Thank you so desatendidas, much, tropicales. Debbie. Muchísimas gracias, Good Debbie. morning, good Buenos días a afternoon, good todos, evening, buenas everyone. tardes, buenas It's a noches a pleasure to todos. Es welcome un you to placer darles today's la bienvenida al research-based seminario webinar on addressing del social día de hoy determinants sobre of health cómo abordar los to determinantes sociales accelerate de la disease salud para acelerar elimination. la This eliminación de session las is enfermedades. co-hosted by the Esta Pan sesión American está Health copatrocinada Organization, por la PAHO, Organización and the Panamericana de Coalition la for Salud, Operational OPS, y Challenge la Coalición para la Research on Investigación Operativa Electrotropical son Disease, Core enfermedades NTD. tropicales And we're desatendidas, honored to CORE have you join us. NTD. Y es un Again, honor warm realmente tenerlos con welcome to nosotros. submit Nuevamente, questions for our pueden speakers using the presentar todas Zoom sus Q&A preguntas para los feature. ponentes Feel free to add utilizando your la ventana de questions preguntas y throughout the respuestas. session. Por favor, There's no agreguen need las to wait preguntas durante until toda the la end sesión. session No and the tienen que time for esperar Q&A hasta el momento for designado para Q&A. preguntas y Today's respuestas. topic, the El tema del social día de hoy, determinants of los health, determinantes is sociales de la salud. crucial to Es PAHO's un tema mission to crucial para la eliminate more misión than de la Organización 33 Panamericana de million la Salud para diseases eliminar in más the de 30 Americas by enfermedades 2030. comunicables en las This Américas para el initiative año 2030. emphasizes Esta four key iniciativa hace pillars: hincapié en cuatro integrating health pilares claves: services, integrar los servicios enhancing de salud, surveillance, mejorar la addressing social and vigilancia, environmental abordar los determinants, determinantes and sociales strengthening y governance medioambientales y resilience. fortalecer la We'll be gobernanza y la exploring tools financiación. and Vamos a approaches explorar to las integrate herramientas social y los determinants into enfoques para programmatic integrar action, estos determinantes featuring sociales a las experiences acciones across the programáticas, region. Now, presentando let's take experiencias a de quick toda la look at our región. agenda Ahora for vamos a today. echar un vistazo a la agenda First, del we'll día have de hoy. welcome Primero and vamos a darle la introductory remarks by the bienvenida a Dr. todos, Gary darle una Eichmann. presentación a la doctora Then we'll Gary have a Eichen. presentation on PAHO's Luego vamos coalition a tener la research presentación framework, sobre la iniciativa de focusing on eliminación addressing de social and la environmental Organización determinants of Panamericana de la health Salud, as a key centrada en line of cómo abordar action los to determinantes achieve and sociales y sustain medioambientales de la disease salud como elimination. línea de acción clave Third, para we're going to have lograr y mantener la insights eliminación de into PAHO's enfermedades. Luego health vamos a tener equity las tool. perspectivas de la And fourth, herramienta a de case equidad de study salud forward de from la Chile on OPS integrating y vamos a social escuchar de un determinants caso de into Chile disease sobre la control integración de los determinantes efforts. And sociales en los finally, a esfuerzos de Q&A eliminación de session with our enfermedades. speakers Por where we're último, going to una be sesión de answering preguntas y your respuestas questions, con so todos stick los around for ponentes en that. las que vamos a To responder a start todas our sus preguntas. session, Por I favor, am esperen a pleased eso to entonces. introduce Dra. Ahora es un Gary placer Eichmann, presentarles a la author of the doctora Gary Department of Eichmann, Social directora and del Environmental Departamento Determinants de for Health Determinantes Equity Sociales y at PAHO. Medioambientales para First, Equidad a en la welcome Salud, remark. que les dará Dr. la Eichmann. bienvenida a este seminario, Thank you. doctora. Thank you so very Muchísimas much. gracias, It's a gracias a real pleasure todos. to welcome you Es here un placer at darles a the todos la Pan-American bienvenida. on Social and Environmental Determinants for Health Soy Equity la at the Pan-American
directora
del programa Programación Panamericana de la Salud. Realmente es un placer tener la oportunidad de estar aquí en este webinario en colaboración con varios ponentes muy importantes, socios muy importantes, y estoy segura de que esto va a ser algo muy estimulante. Estamos muy complacidos de estar aquí en este seminario tan interesante. Así que los esfuerzos de eliminación son una de las propuestas valientes que ha hecho nuestro nuevo director, el doctor Yabazar. El eliminar cualquier enfermedad no es una tarea sencilla, todos lo sabemos esto, y requiere la colaboración de muchísimos actores diferentes, no solamente los ministerios de salud, no solamente a nivel central, sino que también requiere un esfuerzo intersectorial y de todos los diferentes sectores de la sociedad. Y en ese contexto es que el tratar los determinantes sociales de la salud es uno de los elementos claves para para eliminar estas enfermedades transmitibles. Así que es esencial que esto sea un componente clave de los esfuerzos. Y eso nos permite enfrentar no solamente la condición, sino los factores subyacentes que aumentan la vulnerabilidad. Así que al enfrentar estos determinantes sociales de la salud, mejoramos la efectividad y la adaptabilidad de todas las intervenciones para adaptarnos mejor al contexto específico y los desafíos específicos de acuerdo a la situación de cada población en situación de vulnerabilidad. Así que la Organización Panamericana de la Salud ha tomado un enfoque integrado entre los diferentes departamentos con esta iniciativa de la eliminación, y nos hemos concentrado en entender y enfrentar esos mecanismos de vulnerabilidad que afectan la exposición y la respuesta a las enfermedades transmitibles. Así que este abordaje exhaustivo nos permite a nosotros diseñar intervenciones dirigidas que van a poder superar todas las barreras de acceso, asegurarnos que hay acceso, adherencia al tratamiento entre las diferentes poblaciones vulnerables, y también nos permite a todos el incluir la promoción de la salud como uno de los pilares claves, y nos concentramos en la prevención primaria, por ejemplo, el acceso al agua y los sistemas sanitarios es clave. Y por supuesto no podemos olvidarnos de cómo el cambio climático está complicando la eliminación de las enfermedades. Por ejemplo, estamos cambiando los patrones de reproducción de los mosquitos. Todos esos esfuerzos son vitales para amplificar el impacto, para poder lograr estos resultados equitativos y sustentables de salud. Así que la Organización Panamericana de la Salud ha puesto la equidad en la salud como uno de los elementos claves de nuestro trabajo, y esto se refleja en la iniciativa de eliminación. Y el trabajar juntos entre los diferentes departamentos, el liderazgo del Departamento de Enfermedades Transmitibles y también el Departamento de Prevención y Control de Enfermedades. Esto no solamente queremos hablar de cuáles son los problemas de vulnerabilidad, sino muy a menudo tenemos que ver cuáles son las tendencias. Tenemos que muchas veces identificarlas, entenderlos, enfrentarlos, entender esos mecanismos subyacentes que crean estas vulnerabilidades sistémicas que tenemos que enfrentar. Y esto es nuestro compromiso a la equidad, y asegura que nuestras políticas y nuestros programas para enfermedades transmitibles llevan a la eliminación de las enfermedades y que responden a las poblaciones a las que no hemos llegado todavía, las poblaciones que se han quedado atrás. Las ventajas de que esto sea un abordaje integral son muy claras. Nos permite a nosotros optimizar el uso de los recursos, hacer que las intervenciones sean más efectivas, reducir las inequidades, evitar la fragmentación y diseñar intervenciones que estén adaptadas al contexto. Nos aseguramos entonces de que las acciones se distribuyen de manera justa y efectiva y promoviendo un impacto sustentable. Y además de esto, queremos trabajar a todos los niveles para fortalecer el desarrollo de políticas incluyentes y participatorias, que son cruciales para ganarnos la confianza de las comunidades. Y sabemos que sin la participación activa de las comunidades, sin una participación significativa, nunca vamos a tener éxito en el programa de eliminación de enfermedades. También tenemos que trabajar juntos, y esto se refleja en la efectividad de las políticas. Y también queremos
queremos reducir las inequidades para asegurar de que nuestros esfuerzos para eliminar las enfermedades sean equitativos e incluyentes. Más allá de esto, no solamente necesitamos trabajar con la comunidad, pero tenemos que trabajar de una manera intersectorial en el que la salud juega un papel, pero no es el único papel. También tenemos que enfocarnos en el trabajo a los diferentes niveles, los niveles de gobierno, a nivel local. El nivel local es muy crítico y, por supuesto, con todos nuestros aliados que están trabajando para apoyar estos esfuerzos desde abajo. Así que antes de concluir, quiero agradecerle a nuestros socios, a todos los que han hecho esto posible, este webinario posible, y quiero agradecerles a todos ustedes, los que están escuchándonos el día de hoy, los que nos van a escuchar más adelante, los que nos escuchan en YouTube. Les queremos agradecer por sus esfuerzos, por los esfuerzos que están haciendo en todos los países para hacer la diferencia, para poder avanzar y para poder ir a un futuro más saludable y más equitativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eichmann, por esas palabras de bienvenida y por su compromiso a avanzar la equidad de salud a través de toda la región. Es un honor que usted comience con la presentación de las discusiones del día de hoy. Ahora vamos a darle la bienvenida a la primera ponente, la doctora Marta Zavalla, que es la consultora senior de enfermedades transmitibles de la iniciativa en la Organización Panamericana de la Salud. La vamos a presentar. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Gracias, doctor Eichmann, por hacer la presentación de este seminario tan importante acerca de los determinantes sociales de la salud y de la agenda para la eliminación de más de 30 enfermedades transmitibles en la región de las Américas. Ahora les voy a presentar cuál es el marco de referencia que tenemos para la eliminación de las enfermedades. Vamos a cambiar aquí. Creo que ahora todos lo están viendo, la presentación en modo de presentación. La iniciativa de eliminación es para más de 30 enfermedades transmitibles y afecciones conectadas. Y es muy importante señalar que estas iniciativas de eliminación han sido diseñadas basándonos en el alcance y la historia larga de la región de las Américas en la eliminación de las enfermedades. Es una de las burbujas en esta imagen que representa una enfermedad que ha sido eliminada en la región de las Américas, en algunos casos en la región completa, como en el caso de las enfermedades, prevenirlas por vacuna, por ejemplo, sarampión, rubiola, tétanos, poliomielitis. Y también esto señala algunos de los logros en la región con respecto, por ejemplo, a las enfermedades desatendidas tropicales. Somos una de las regiones que por primera vez los países en el mundo han llegado a la eliminación de la oncocercosis. Para darles un ejemplo, muy recientemente México llegó a la eliminación de la rabia humana transmitida por perros y también tenemos México que ha eliminado el sarcoma. Así que en algunos de los países tenemos países que han llegado a la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis. Así que basándonos en esta historia tan larga y tan rica de eliminación de enfermedades, es por eso que la Organización Panamericana de la Salud presentó a los miembros, los Estados miembros, en el 2018, el marco para la política para acción sustentable para la eliminación de enfermedades transmitibles y condiciones relacionadas para el 2030. Este marco de referencia fue aprobado unánimemente por parte de todos los Estados miembros de la organización y el componente principal de la iniciativa de eliminación no es solamente las enfermedades, y sabemos que tenemos muchísima capacidad para trabajar en programas específicos para la eliminación de enfermedades, pero estamos proponiendo aquí el poner un par de lentes adicionales para acelerar los esfuerzos de eliminación de las enfermedades en la región, basándonos en 4 líneas principales de acción, que es fortalecer los servicios integrados de salud con el enfoque en la atención primaria, el reforzar los sistemas de información sanitaria y los sistemas de seguimiento y vigilancia, el enfrentar los determinantes sociales y medioambientales de la salud y reforzar
la gobernanza y el manejo y las finanzas. Y por supuesto, todas estas líneas de acción son necesarias para lograr la eliminación y los objetivos de eliminación con los componentes adicionales que se concentran en las intervenciones a lo largo del curso de la vida y en algunos casos en áreas importantes, como por ejemplo los derechos humanos, concentrándonos en las poblaciones que viven en condiciones vulnerables y la equidad de género. Así que este es el marco de referencia que vamos a hablar específicamente de todo esto en vez del enfoque basado en la enfermedad simplemente. Ahora le prestamos atención a estas áreas que se enfocan en otras cosas y que tienen áreas en común para acelerar los esfuerzos país por país y en toda la región para lograr los objetivos de eliminación. ¿De qué tenemos de los riesgos de eliminación? Se dividen en 4 grupos. El primer grupo, aquí lo tenemos, es la lista, en donde ya sabemos que contamos con las herramientas y las estrategias para alcanzar los objetivos. Además, es viable técnicamente y científicamente. Contamos con una combinación de las enfermedades tropicales desatendidas, las transmisibles, las infecciones, que contamos con la tuberculosis, vemos, pero también tenemos cáncer cervical. Tenemos una variedad de los padecimientos en este grupo y esta es una región que bien puede acelerar los esfuerzos entablados. Al siguiente grupo tenemos 2 riesgos ambientales, que es la autentificación y el uso de las herramientas en los hogares que se abordan para poder eliminar. El primer grupo es uno muy importante, ya que se han alcanzado los objetivos de la eliminación y es fundamental para poder mantener estos logros mediante la instrumentación de acciones muy particulares, que es la vacunación y el fortalecimiento para evitar el resurgimiento y si se surge, responder de inmediato. El cuarto grupo es la erradicación global, en donde la región necesita poder alcanzar la erradicación de la transmisión y alcanzar la herramienta o el objetivo. Estamos hablando de YAS y lo que es las enfermedades bovinas, de lo que es el padecimiento. Tenemos otra serie de enfermedades que se pueden incluir en la lista que podamos eliminarlas. Ahora me voy a centrar en uno de las 4 líneas de acción. Tenemos al inicio del webinario 4 líneas de acción y les diría yo que este es el fundamento para poder eliminar. Primero, poder abordar los elementos. ¿Por qué es fundamento? Es fundamental para nosotros porque ya lo mencionó la doctora Eckel, que si no incluimos los abordajes de las determinantes sociales, va a ser mucho más difícil alcanzar los objetivos de eliminación en toda la región. Y cuando hablamos del contexto social, es porque es básico, es fundamental si queremos alcanzar los logros y si podemos mantenerlos y mejorar la calidad de vida para la población. La iniciativa no es solo eliminarlos, sino es poder mejorar la vida de millones de personas en toda la región. Todos sabemos que las enfermedades y los padecimientos transmisibles están relacionados a estos contextos económicos que son la baja educación, falta de educación, bajo nivel sociocultural y a veces la falta de poder tener acceso a los servicios o a agua limpia, a la salud o a la sanidad y tenemos la generación de otros problemas como la discriminación. Cuando integramos los determinantes sociales con las características individuales y de la comunidad, sobre todo las particulares como la edad, las exposiciones a los factores socioeconómicos o hasta la genética misma, la combinación que vemos entonces hace que sea más difícil la transmisibilidad y las poblaciones
van a encontrarse en este padecimiento a largo plazo con los impactos que están viviendo y vemos cómo podemos abordar estos niveles para eliminar la transmisibilidad. Y si hablamos de por qué estamos hablando de los determinantes sociales en la eliminación de los padecimientos, es para poder trabajar en la causa raíz. No se trata solo para poder instrumentar la intervención médica, no, queremos generar los impactos de largo alcance en estas comunidades y incluir la equidad. Son los componentes que nos mencionó la doctora y es la clave para ver si realmente queremos alcanzar los objetivos. Nos interesa definitivamente, pero si queremos lograrlo, necesitamos hacerlo con comunidades que son resilientes y que tienen mejores condiciones de vida y ver cómo vamos a mejorar las deficiencias y centrar el enfoque en la prevención, no solo, y erradicación, no solo en mejorar. Aquí tenemos una lista de los 30 padecimientos de algunos, pues, que todavía no se alcanza la eliminación que queremos. Verán ustedes que hay muchos padecimientos que están todavía afectando a las poblaciones aquí en varios países dentro de la región. Este es el trabajo duro, por eso necesitamos acelerar la eliminación. Sin embargo, si nos pasamos a las infecciones desatendidas y que no que no cuentan con un nivel tan importante de comunicabilidad y transmisibilidad, vemos que hay la lepra, que afecta a varios países aquí en la región. Eso no quiere decir que esté afectando a toda la población de esos países. Y si modificamos el abordaje y tenemos como factores comunes en unos cuantos países, hay que entender entonces qué es lo que pasa, qué pasa atrás de la distribución de los padecimientos. Eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional o subregional para poder acelerar los objetivos de la eliminación. Si vemos qué está pasando con la lepra, aquí vemos el número de los casos autóctonos que tenemos según la versión más actualizada de la información. Tenemos la medición de los casos y los números más altos, las cifras más altas se dan en el Brasil. Desafortunadamente tenemos un poco más de 20.000 casos más. Ahora tenemos otro conjunto de países autóctonos entre 100 y 200. Y déjenme hablar de estos países. Aquí en estos países, las poblaciones afectadas por la lepra es preguntarles, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que viven y cuáles son los determinantes que hace que les afecte la lepra? También tenemos otro conjunto de países que nos reportan anualmente entre 10 y menos de 100 casos de lepra. Probablemente estos grupos se encuentran en campos muy particulares, en áreas muy particulares de los países, y a veces es muy difícil alcanzar el objetivo mediante el sistema regulatorio de salud. Y luego tenemos unos que reportan menos de 10.000 anualmente, ya casi lograron la eliminación. Sin embargo, necesitamos seguir interviniendo en los países para entender las causas raíces de cuál es la causa de tener la lepra que sigue afectando a las poblaciones. Tenemos el diagnóstico y tenemos que tratar a estas poblaciones. Lo mismo pasa con las otras condiciones que estamos viendo. Vemos a las poblaciones que están practicando el defecar en abierto, en áreas abiertas en estas poblaciones, y es en donde padecen estos países. Y otros países están practicando el defecar al aire libre. A entender qué ocurre detrás de las cifras que estamos viendo. ¿Qué pasa con el porcentaje de las poblaciones que están padeciendo tal enfermedad o tal otra?
y ver que siguen en esta práctica común o las prácticas comunes en otras que puedan tener para poder entonces eliminar. También se hablaba del cambio climático, diciendo que desafortunadamente son factores importantes. Tenemos esto con Chagas. Chagas para poder ver en dónde tenemos Chagas primero a nivel nacional y ¿qué estamos haciendo? Monitorear los indicadores para poder eliminar la enfermedad de Chagas mediante cualquiera de los vectores. Algunos ya están logrando interrumpir la transmisión por todos los vectores y otros lo han logrado en solo áreas subregionales o subnacionales. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué se está dando el éxito en una parte, pero no en otra parte? Y esto se relaciona mucho con los determinantes sociales. Ahora hay que pasar y conocer qué pasa con la diversidad y equidad de género. Y vemos en el mapa oncocercosis centrándose en, en las Américas. La última área se encuentra entre Brasil y Venezuela, en la Amazonía, que viven estos grupos de una forma social muy difícil y ha sido muy difícil, entonces también dificultoso eliminar la oncocercosis. ¿Cómo podemos adaptar la respuesta de los diferentes programas, no solo del sector de la salud, para poder ya eliminarlo en toda la región? Y aquí vemos el mapa, donde todavía desafortunadamente existe la tracoma. Tenemos ya los objetivos de eliminación, se ven los focos que tienen poblaciones afectadas por la tracoma y otras áreas que ya han ido reduciendo lo prevalente al hablar de la aplicación práctica para poder eliminar las enfermedades. Estamos hablando de elementos relacionados con otros factores y no solo los médicos. Si queremos eliminar enfermedades y padecimientos en áreas urbanas, necesitamos hablar del acceso a la vivienda segura, a la nutrición, que son componentes básicos para poder eliminar los padecimientos. Si estamos hablando de enfermedades tropicales desatendidas, necesitamos trasladarlos a la instrumentación de lo preventivo y cómo poder hablar y tener con las iniciativas de apoyo económico para mejorar las condiciones de vivienda, de salud de la gente que vive en áreas urbanas, suburbanas, remotas y también cómo proveerlos con el acceso a agua limpia. Tenemos el SIDA y el VIH en poblaciones vulnerables. También queremos contar con la eliminación. Sin embargo, necesitamos incluir en las intervenciones las acciones que tienen que ver con la educación, el apoyo de la salud mental y el acceso a las oportunidades para poder mejorar la calidad de vida. Necesitamos que los determinantes sociales sea uno de los elementos básicos, núcleos fundamentales para lograr estos objetivos. Hay que entender el efecto de las políticas en el resultado de la salud. En los resultados necesitamos jalar a la comunidad para poder planear, monitorear e instrumentar los elementos y acelerar lo que son las intervenciones si queremos impactar estas enfermedades transmisibles. Queremos también trabajar en los padecimientos de eliminación y control. Necesitamos la intervención muy particular, necesitamos combinarlo y hacerlo rápidamente de una forma más acelerada. Si es que vamos a contar con una integración que nos permita dar un resultado holístico y mejorar las condiciones de vida de las
comunidades afectadas. Ahora quiero invitarlos a todos para que puedan ustedes revisar nuestra iniciativa. La iniciativa cuenta con información importante para poder evitar esto. Y finalmente, cuando empecé la presentación con los hechos y la historia. Ahora les presento el futuro. Se centra en la información que tenemos de la OPS. Cada uno de las burbujas muestra el padecimiento y los países donde creemos que sí vamos a alcanzar los objetivos hoy por hoy y para el 2030. Muchísimas gracias y Vanessa, le devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Saboya, por ese panorama de la iniciativa de eliminación. El objetivo de eliminar más de 30 enfermedades transmitibles para el 2030 es muy ambicioso, pero como nos ha demostrado, esto se basa en un abordaje integral y exhaustivo. Ahora vamos a aprender acerca de una herramienta poderosa para asegurarnos de que hay equidad en la salud a través de todos estos esfuerzos de eliminación. Vamos a darle la bienvenida al doctor Oriel Solar Ormozabal, que es el director de promoción de la salud y unidad de determinantes sociales de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Voy a compartir pantalla. Ok, bueno, siguiendo, digamos, lo señalado de la importancia que ya se ha descrito sobre el abordaje de determinantes sociales y condiciones sociales para poder acelerar las acciones de eliminación de enfermedades, voy a tratar de centrarme en esos ámbitos y compartir con ustedes alguna herramienta en esta breve exposición, ¿no? Un principio clave sí, que en la organización, ¿cierto?, se ha planteado y que es un principio presente en el conjunto, ¿cierto?, de los países y la región, es que cuando abordamos los temas de equidad en salud, sin duda que cuando hablamos del éxito de un programa, en este caso de eliminación de la enfermedad infecciosa, decimos que es exitoso solo si este lo es para un grupo social aventajado como lo es para el grupo más desventajado. Y ahí ponemos al centro la equidad como uno de los objetivos y las metas que tenemos que tener presente en el conjunto de los programas, en asegurar que aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad efectivamente accedan a los recursos, a los servicios y a una mejor calidad de vida y bienestar. En ese contexto, ¿cierto? Cuando analizamos ya antiguos, ¿cierto? De algunos autores, cuando referimos la causa de los casos, que porque una persona tiene este problema de salud y enfermedad, hacemos la diferencia en eso que nos referimos a la causa de las causas, ¿cierto? Que refería Rose ya hace muchos años. ¿Por qué esta población o grupo social o territorio tiene mayores problemas de salud que otros? Que Marta nos reflejaba, ¿cierto?, con respecto a cómo se presentan las enfermedades, la prevalencia y la incidencia de ellas en la región, y cómo el interior de los países se concentra en algunos territorios o en algunas condiciones específicas, ¿cierto?, que hacen que dicha situación sea de mayor permanencia, ¿cierto?, o de incremento en el último tiempo. En este marco, ¿cierto? Cuando nos referimos a aquello, estamos planteando determinantes sociales de la salud. Esas condiciones que hacen que se concentren de determinados grupos sociales o territorios, tiene una explicación y tiene una base basado en los contextos en los cuales se insertan esos problemas sanitarios. Y lo primero que quiero rescatar en este sentido es que cuando miramos el proceso de salud y enfermedad, sin duda vemos que los accesos a los servicios, que muchas veces nos concentramos en el quehacer, habitualmente, ¿cierto?, miramos a aquellos que utilizan los servicios y por lo tanto
principalmente aquellos que tienen la capacidad de contactar los servicios para mirar esta continuidad de la atención, ¿cierto? Y el vínculo con los servicios. Pero sin duda tenemos una parte importante que tiene que ver que cómo esas condiciones sociales influyen sobre la necesidad de la atención, influye cómo se expresa esa necesidad de atención en una demanda asistencial e influye cómo se percibe un determinado riesgo de un problema de salud y enfermedad y en este caso eliminación. Entonces, lo primero que queremos reforzar es que los determinantes sociales influyen sobre la expresión de necesidad en salud y también influyen, ¿cierto?, sobre la demanda de los servicios y la percepción de riesgo. En ese sentido, cuando miramos otros ámbitos de cómo determinantes sociales está influyendo en el quehacer de los resultados sanitarios, nos encontramos también de que aquellas intervenciones que sabemos que son de gran eficacia con respecto a lo que buscamos, con respecto a lo que tenemos la evidencia y literatura, nos encontramos que la implementación de ello en ciertos contextos con respecto a brechas en materia de ingresos, ¿cierto? Brechas en materia de nivel educativo, brechas en materia de, con respecto a vivencia, en materia de exclusión y discriminación por razones étnicas, por razones, ¿cierto? Diversidad de género, por los procesos migratorios, en cómo viven ciertos grupos y territorios en nuestra región, se incrementa las brechas en materia de equidad y esas brechas de equidad con respecto al tema de los resultados sanitarios se expresan también en cómo efectivamente llegan a las comunidades esas distintas acciones o servicios que esperamos que ocurran, ¿no? En términos de acceso, en términos de diagnóstico oportuno, ¿cierto? En términos de acceso a proveedores, en términos de acceso a medicamentos. Y por lo tanto, el segundo elemento es que la falta de intervención sobre los determinantes sociales y inequidades afecta también la eficacia de nuestras intervenciones y por ende la eficacia de los programas que se impulsan. Al mismo tiempo, cuando miramos nuevamente el tema de determinantes sociales o las condiciones sociales o los grupos sociales o territorios donde hacemos intervenciones, sabemos que existe una heterogeneidad y realidad distinta en la región y por lo tanto necesitamos adaptar las intervenciones a los grupos en situación de vulnerabilidad. No se trata de hacer solo lo mismo más frecuente o más intensamente, sino que necesitamos modificar ciertos procesos que respondan a esas necesidades de los grupos. Y eso implica conocer en mejor detalle los mecanismos que están generando esa exclusión y que están generando desigualdad que tienen una relación directa con la efectividad de los programas. Y en ese sentido relevamos lo que entendemos por equidad de acceso a servicios, en el cual habitualmente trabajamos desde la equidad horizontal, en el de entendido que respondemos a un principio que a igualdad de necesidades de salud deben ser tratados por igual independiente de la capacidad de pago, de raza, de sexo, lugar, y tiene una forma habitual en el cual nosotros nos organizamos desde la oferta de servicio o la oferta programática. Pero es distinto que cuando nosotros nos planteamos de que reconocemos necesidades diferenciales en los grupos y por lo tanto deben ser tratados de modo diferente, y que es lo que hablamos de equidad vertical, que implica reconocer las heterogeneidad necesidades, que nos implica diferenciar intervenciones y que respondan a esos contextos que son los determinantes sociales de la salud en el cual los territorios se insertan, en el cual las personas y las comunidades conviven. En ese marco, ¿cierto? Nosotros tratamos de avanzar en cómo veíamos esto en el marco de las enfermedades infecciosas y la estrategia de eliminación, en un trabajo colaborativo, ¿cierto? De cómo podemos fortalecer unos mejores resultados, ¿no? Y sabemos, ¿cierto?, que en términos de a nivel inmediato, ¿cierto?, más directo, lo que habitualmente vemos, reconocemos las condiciones de vida y trabajo, reconocemos los factores psicosociales, reconocemos las comorbilidades, reconocemos la realidad de los procesos migratorios y movilidad, cómo están influyendo en estas materias, reconocemos la importancia del cambio climático, pero vemos que detrás de eso hay ciertos mecanismos y ciertos aspectos estructurales que están marcando de manera importante cómo tenemos mejores o peores resultados en esta materia a través de lo que es privación económica y material, desprotección social, invisibilización de ciertos grupos que sean más minoritarios, ¿cierto? Menor incidencia política, por lo tanto no son visualizados, los temas de hacinamiento, los temas de estigma y discriminación, los temas de, digamos, de alejamiento, ¿cierto? Aislamiento, temas que plantearon, ¿cierto?, en la ponencia previa de gran relevancia, ¿no?
y que se cruza con temas de desigualdad en materia de eje, de género, etnia, raza, clase social y una serie de otros elementos en los contextos que hoy en día tenemos en la región. En ese marco, ¿cierto? La pregunta es ¿qué debemos hacer distinto en nuestro trabajo para avanzar en la equidad? ¿Y cómo se integra concretamente la determinación social en el quehacer de nuestro trabajo? ¿Es posible hacerlo desde los programas de manera integrada y desde el territorio? Y en ese marco sabemos que surgen siempre de los equipos sobre estos temas inquietudes y dudas, ¿no? Por un lado, ¿cierto? Se plantea que es complejo, que esto tiene que ver con otros sectores, que no es un tema propio de salud, que los tiempos son limitados, que hay desconocimiento, y también en términos de gestión y operacional, que el personal de salud no está seguro sobre las acciones concretas para abordar lo determinante, que no conoce los recursos suficientes que existen en la comunidad, a veces cuando enfatizamos los temas de participación social, en términos de los tiempos y las condiciones, que el personal de salud está sobrepasado, ¿cierto?, sin tiempo frente a nuevas tareas que se incorporan y que hay dificultades en algo que también se reitera permanentemente, que es el tema de la intersectorialidad con respecto a los tiempos y los plazos y las barreras para la planeación intersectorial. En ese contexto, nosotros nos planteamos que era necesario cómo promover y fortalecer un enfoque integral en el abordaje de las inequidades, que fuera algo que nos sirviera en una primera etapa para ser exploratorio, para sensibilizar, para ayudar a reflexionar y que también diera opciones de varios caminos, ¿no? Porque la realidad y los contextos son diversos. Ya que surge esta herramienta, ¿cierto? Que es de una herramienta de análisis rápido de equidad, que está en proceso de validación y construcción desde el departamento, y que busca básicamente, nos permita de manera exploratoria conocer el estado de inclusión y brechas en el enfoque de equidad, ya sea en los programas, en la implementación, en estrategias o planes, pero está centrado en el cómo, no conocer la magnitud de solo las desigualdades o su reconocimiento en términos de determinados grupos sociales o territorios, que son temas que se han avanzado, ¿cierto? Y que son relevantes, sino centrado en el cómo, ¿no? Cómo el enfoque de equidad está siendo un componente esencial en el quehacer y no solo sea un tema en términos aspiracionales, sino que también se traduzca en los contenidos, en el diseño y implementación. Entonces, en esta herramienta que tiene 8 componentes, ¿cierto? Un componente asociado a la equidad, nosotros nos planteamos, ¿cierto? Que el enfoque de equidad es cómo se operacionalizan los objetivos de equidad y el alcance que tienen los planes y programas de estrategia. En cómo se prioriza la población objetivo del plan, estrategia y programa. En cómo se es conceptualizada la población en situación de vulnerabilidad, que no solo limitado a los atributos individuales, sino también a los contextos sociales, en cómo se identifica y se abordan las barreras de acceso, pero no solo las barreras vinculadas a la organización de servicios, sino también las barreras vinculadas a la demanda que tiene que ver con las condiciones sociales subyacentes. Cómo las intervenciones que propone el programa está considerando el trabajo intersectorial y está considerando como un eje fundamental la participación social en el proceso de las intervenciones e incluso en la formulación de los programas y cómo los mecanismos para monitorear y evaluar están viendo los avances en la reducción de desigualdades y también están viendo el impacto de otras políticas públicas e intervenciones fuera del sector salud en los programas. O sea, para muchos de los temas, del tema de eliminación, las políticas en materia de vivienda, las políticas en materia de transporte, las políticas vinculadas a los programas sociales, son fundamentales para el éxito del programa. En ese proceso, ¿cierto? Que son estos 8 componentes, ¿cierto? Hemos estado validando algunos ejercicios. Y acá, para tener un esquema general, ¿no? Nos encontramos en términos preliminares cómo cada uno de estos dominios está más o menos presente en ciertos programas. Tenemos el ejemplo cardiovascular, ¿cierto? Tenemos un programa de CISEP, que es un programa de abordaje integral de comorbilidad centrado en algunos de los adultos mayores, ¿cierto? Adultos, y que por lo tanto tiene un enfoque más centrado en población en situación de vulnerabilidad para algunos ámbitos, pero que tiene limitaciones, ¿cierto? En varios de los ejes que ahí se señalan. O tenemos el ejemplo salud mental. Esto nos ayuda como una primera aproximación, que es una herramienta más sencilla que nos permite sensibilizar, abrir la puerta a los equipos con respecto a la necesidad de hacer las cosas distintas y de cómo tenemos una mirada integrada. Y también permite que para algunos equipos puede ser prioritario fortalecer una de estas áreas de trabajo
o puede querer desarrollar algunas de ellas en una primera etapa según las condiciones en el contexto de los países. Esto nos permite, ¿cierto?, a profundizar en una herramienta adicional que es Innova. Es una herramienta que ya tiene varios años, que surge además en un proceso al interior de un Ministerio de Salud, en este caso en el de Chile, y que responde, ¿cierto?, a tratar de operativizar el tema de determinantes sociales al interior del quehacer de programa. Por lo tanto, no fue un ejercicio académico, una necesidad institucional en la gestión de los servicios, ¿no? Es una herramienta que no te dice qué hacer, que no te ayuda a descubrir, te ayuda a descubrir qué hacer para reducir las desigualdades y que se trabaja con los equipos propios de los programas. Y sobre todo trata el reto, ¿cierto?, de hacer un análisis de cómo los grupos están quedando atrás y cuáles son las posibles soluciones factibles de implementar. Son varias herramientas que hay al interior de Innova, que son 8 pasos, y que cada proceso es único en el país. Y estos 8 pasos acá están a grandes rasgos descritos, ¿no? Un paso que tiene que ver con una construcción de una línea basal que nos permite general del programa, de una estrategia o de un plan que quiera desarrollarse. Después se centra en tratar de entender por qué el programa espera producir esos resultados. Y para eso nosotros hablamos de construir la teoría del programa. O sea, no solo los objetivos o las metas, sino que lo que hay detrás de las acciones que se plantean que espera que ocurra para que ocurra otra cosa y para que logremos esas metas u objetivos que nos planteamos. Después de eso, ¿cierto? Tratamos de ver quiénes son los grupos, territorios, grupos sociales o población que queda fuera del programa, a pesar que pueda estar definida, ¿cierto?, como ser parte de esto, ¿no? Y por otro lado, a partir de ahí se analizan las barreras y los facilitadores que hay presente en el programa para los distintos grupos sociales identificados que quedan fuera y que a veces no solo se presenta en alguna parte de la estrategia o las actividades, o se presenta en otras acciones del programa, ¿cierto? Y que es necesario identificar. Con esto, ¿cierto? Tratamos de entender por qué se generan las inequidades en un programa. Hay temas comunes en los distintos problemas de salud, pero hay temas más específicos propios de cada uno de ellos, ¿no? Y con eso también entramos a un paso que es cómo entendemos la acción intersectorial y la participación social en el programa. Y a partir de eso, ¿cierto?, poder profundizar en el tema. Con eso, ¿cierto?, tratamos de mirar cuáles son las recomendaciones que debemos hacer en el cambio del programa. Y en el fondo, revisamos esa teoría inicial del programa, aquella formulación que nos planteamos y acciones, para decir qué acciones adicionales debemos hacer, qué cambio en la gestión del programa es necesario realizar, cuáles intervenciones nuevas es necesario incluir, qué acciones intersectoriales es necesario fortalecer, cómo necesitamos fortalecer la participación social para el logro de ciertos resultados, ¿no? Y con eso tenemos que definir cómo monitoreamos y evaluamos ese proceso de cambio para poder ver los resultados y atribuir los cambios que podemos lograr en el programa en términos de resultados a las acciones que proponemos. Esto es el resumen de los 8 pasos, ¿no? Una primera etapa que dice qué es y cómo funciona. Una segunda etapa que constata, ¿cierto?, si efectivamente eso que formulamos está funcionando. Y la forma de preguntarnos es, ¿quedan grupos atrás? ¿Quedan grupos que no acceden? ¿Quedan grupos postergados? ¿Quedan territorios excluidos? ¿Hay barreras? ¿Siguen existiendo barreras? Eso nos está dando cuenta que el programa, ¿cierto?, no está funcionando como nosotros quisiéramos. Y entramos, ¿cierto?, a la tercera etapa que señalaba, del paso 5 y 6, que es descubrir los mecanismos que generan inequidades y poder abordar aquellos temas, ¿no? Y eso lo hacemos, ¿cierto?, a través de entender los mecanismos que generan inequidad, entender cómo estamos trabajando intersectorialidad y participación social. Y con eso entramos a la etapa de rediseño, que es elaborar esta propuesta de cambio, de mejoría y definir los sistemas de monitoreo y evaluación. Y en este sentido, ¿cierto?, algunos ejemplos muy generales, ¿cierto?, con respecto a algunos temas que se han realizado. Por ejemplo, en los temas de salud perinatal vinculada a lo que eran madres vinculadas a adicciones y lo que era un análisis que se hizo con tuberculosis, cómo el tema de discriminación y estigma marca ciertos resultados en este programa. Sobre todo en tuberculosis estaba centrado en los procesos de migración, ¿no? O como en el tema de obesidad infantil y actividad física, que fueron 2 estrategias, que no eran programas, que se evaluaron y se trabajaron, vean cómo la estrategia poblacional y los entornos
era una puerta de entrada clave en que se había que reforzar y replantear, ¿no? Y como cuando analizamos enfermedades respiratorias en personas mayores, ¿cierto? Se planteaba el centro en reorientar los servicios, ¿no? Esto en términos de panorama general y creemos, digamos, que estos elementos ayudan a mirar cómo algunas de estas herramientas pueden ser útiles, que necesitan adecuación en el contexto de los países y que nos pueden ayudar a integrar concretamente determinantes sociales y equidad al interior de nuestra estrategia, planes y programas. Gracias. Thank you for introducing the Health Equity Tool, Dr. Omar Zabal. This tool is Muchísimas definitely gracias por effective haber for presentado promoting la fairness, herramienta. inclusivity, Definitivamente and nos va a ayudar digital para elimination poder efforts, prem- aligning eh, directly promover las with the herramientas y goals of eliminar las Now, enfermedades let's como la de move boca y to mano. our next Ahora vamos presentation a pasar from a la Chile. siguiente presentación. Integrating social Nos visitan determinants de Chile para programmatic es actions. integrar los Please determinantes welcome sociales Dr. Gina en Pereira, acciones National Technical programables. Cooperation Por favor, Expert denle from the la Department of bienvenida a National la Agency of experta Cancer Prevention Gina and Control in the del Ministry of Centro de Health for Prevención y Chile. Control de Welcome. el Ministerio de Prevención y de la Salud en Chile. Es la Buenas doctora tardes, Gina buenas noches a Meilera. todos que nos acompañan. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Muchas gracias por la organización también de este importante webinar. Em, Ahí se está compartiendo la pantalla. Ok. Hoy vengo a representar, ¿cierto?, un grupo de distintos profesionales a lo largo de Chile, particularmente de nivel central y también de otras instancias subnacionales. Y vengo a hablar sobre, en el contexto de esta reforma en salud que está ocurriendo en Chile, sobre cómo la integración de la determinación social en el quehacer de los programas, estamos justamente mirando y rediseñando el programa de cáncer cervicuterino. Entonces quiero que me acompañen en este camino en donde les voy a ir contando cuál ha sido el tránsito de este remirada, ¿cierto?, con el enfoque que anteriormente nos mostraba la doctora Solar. Entonces hoy les quiero mostrar cómo nos conformamos finalmente, porque iniciamos un trabajo entre un nodo de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, y cómo eso entonces fue constituyendo la definición del trabajo más bien en cáncer cervicuterino, y para ello quiero mostrarles algunas iniciativas nacionales o los antecedentes en el abordaje de esta problemática, y luego dos pasos particulares que se los quiero mostrar a continuación. Entonces, les contaba que somos 13 integrantes, ¿cierto?, de nivel central y también de instancias subnacionales. En Chile tenemos 16 regiones y en este trabajo de la remirada de este nodo de programa de cáncer cervicuterino participan dos regiones, la región, ¿cierto?, del Biobío y la región de Arica y Parinacota. Son regiones que están a los extremos. Y bueno, este es el grupo, ¿cierto?, donde hemos tenido distintas instancias de trabajo y partimos este trabajo justamente con una dinámica en donde se nos fue asignado el rediseño, la remirada de los programas de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. En esta tarea inicial, ¿cierto?, se nos solicitó identificar cuáles podían ser las principales preocupaciones o potenciales obstáculos de hacer un rediseño en estos dos programas, considerando que son programas que no tienen población idénticamente iguales en sus, por ejemplo, intervenciones sanitarias o en los grupos objetivos. También teníamos otra limitación que era analizar las orientaciones técnicas o el programa en su estructura, los cuales no se encuentran actualizados y por lo tanto ¿cierto?, nos hacía remirar cuáles son las intervenciones sanitarias, si son las contempladas en este programa o en estas orientaciones técnicas, o son las distintas intervenciones sanitarias consideradas en distintos regímenes de financiamiento, por ejemplo. Y que además, al no estar actualizados estos programas, la ciencia, naturalmente, ¿cierto?, y las intervenciones van evolucionando y las cuales no estaban contenidas en estos programas a inicio de los años 90. También se produjeron algunas discusiones en torno a qué consideramos un programa, si es el documento madre o estas orientaciones técnicas, o si es el conjunto de las intervenciones en mirada global. Y posteriormente terminó esta primera fase, ¿cierto?, esta primer taller de generar propuestas de soluciones a los obstáculos y preocupaciones.
Como bien mostró la doctora Solar, hicimos un análisis inicial en distintos ámbitos, de ámbito de equidad, de monitoreo y evaluación, del abordaje de determinantes sociales, cierto, participación social, intersectorialidad, y a cada uno de estos ámbitos, ya sea programa de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, se hizo una ponderación en relación a si existía un desarrollo inexistente, incipiente, promisorio, en desarrollo o consolidado. Y la herramienta que justamente es la que mostró la doctora Solar es esta, en donde para ambos programas, porque en ese momento todavía no definíamos cáncer cervicuterino, tenemos entonces esta puntuación en donde resaltaba, ¿cierto?, los ámbitos de participación social y género como algunos ámbitos, ¿cierto?, que tenían mayor visibilidad en este programa. Finalmente, a lo largo de los talleres, y al hacer el análisis de los distintos pasos que propone justamente esta herramienta, es que nos vimos en la necesidad de tomar una decisión en cuál de los dos programas íbamos a trabajar, si en cáncer de mama o cáncer cervicuterino, considerando lo que señalaba anteriormente, que son poblaciones que no coinciden y las intervenciones sanitarias no son iguales, ¿ya? Y finalmente tuvimos una rica discusión en el grupo en donde se plantearon algunos visiones, ¿cierto?, relacionadas a que el cáncer cervicuterino tiene la oportunidad de ser prevenible porque, como les muestro hacia la derecha, existen distintos tipos de cánceres provocados por distintos agentes infecciosos, ¿cierto?, como el virus de la hepatitis, el Helicobacter, el virus del papiloma humano, y que por lo tanto, al conocer el agente causal, tenemos mucha oportunidad de poder hacer prevención y evitar que se desarrollen estas enfermedades. Esta es la razón por la que la doctora Saboya también nos mostraba en la estrategia de eliminación de enfermedades transmisibles, como el cáncer cervicuterino se puede entonces transformar en una oportunidad de eliminación. Entonces, en esta misma línea, vinculada a la identificación del agente causal, existen tecnologías sanitarias disponibles para los distintos momentos, ¿cierto?, para inmunización, para tamizaje, para tratamiento. Y también comentar que la eliminación del cáncer cervicuterino es una estrategia mundial en donde se establecen distintas metas relacionadas con la cobertura de inmunización, de tamizaje y de tratamiento. Entonces, por esta razón fue que seleccionamos cáncer cervicuterino por todas estas oportunidades y por toda la necesidad, ¿cierto?, de evitar nuevos casos y también mortalidad relacionada a esta enfermedad. Entonces, anteriormente les mostraba, conocemos el agente causal, conocemos la historia natural del cáncer cervicuterino, sabemos que es una infección y una enfermedad de larga data en donde la mayor parte de las personas van a adquirir esta infección y la mayor parte también de ellas van a eliminar naturalmente esta infección, pero en un porcentaje muy menor las personas que hacen persistencia, ¿cierto?, van a progresar de lesiones de bajo grado a alto grado y luego a cáncer. Por lo tanto, conociendo esta historia, conociendo el agente causal, es que las intervenciones sanitarias para este programa, ¿cierto?, de cáncer cervicuterino están agrupadas en intervenciones de inmunización, de tamizaje y de tratamientos. Existen distintas iniciativas nacionales y Chile es uno de los países pioneros en este sentido, que tiene una larga trayectoria en el abordaje de cáncer cervicuterino. Y contarles solamente como rápidamente que en el año 1960 se inició un proyecto piloto en coordinación con la OPS y con la Universidad de Chile para incorporar, ¿cierto?, el Papa Nicolau, la citología exfoliativa cervical, dentro de las intervenciones para poder eliminar el cáncer cervicuterino. A lo largo de los años se creó el programa, luego las orientaciones técnicas, y en el año 2004 se creó un programa que es transversal para distintos tipos de enfermedades, pero donde una de las primeras enfermedades que se incorporó fue cáncer cervicuterino, y este programa se llama GES, o Régimen de Garantía Explícita en Salud, y lo importante de ello es que otorga justamente mediante la ley, ¿cierto?, cuáles son los plazos máximos de otorgamiento del tamizaje, de los tratamientos o del seguimiento, por ejemplo. También Chile ha avanzado en los programas de inmunización, ¿cierto? En el año 2014 se incorporaron a las niñas en este programa, en el año 2019 a los varones, y desde el año 2019 en adelante, en forma progresiva, no universal, se han incorporado distintas pruebas de determinación molecular de virus de papiloma humano. Entonces, todos estos avances, toda esta historia natural de la enfermedad, nos hace plantearnos algunos supuestos de que este programa o el abordaje es un éxito, ¿cierto? De que existen
talleres, campañas comunicacionales donde las personas logran sensibilizarse, que las personas van a adoptar conductas protectoras o que las personas van a modificar sus factores de riesgo, ¿cierto? Sus estilos de vida para, a través de la sensibilización para poder reducir entonces el riesgo de sufrir esta enfermedad. El otro supuesto es que, por ejemplo, las familias reconocen la importancia de las vacunas de VPH en niños y niñas y que en el caso de los niños y niñas no escolarizados van a acceder de todas maneras a esta vacunación. Y en el caso de los que no acceden, se van a crear distintas estrategias de rescate para ir a buscar a estos niños y niñas que están entonces quedando atrás. Por otra parte, dentro de la prevención primaria también el supuesto es que las mujeres o las personas con cuello uterino van a asistir a sus controles y en el nivel siguiente, ¿cierto? La prevención secundaria, tenemos el supuesto de que existe una oferta adecuada de exámenes de tamizaje, que las personas que están sensibilizadas van a solicitarlos, que van a recibir sus exámenes, ¿cierto? Y que por lo tanto la detección va a ser oportuna para este problema de salud. Y en último lugar, en prevención terciaria, se asume, ¿cierto?, que existe disponibilidad de horas médicas para la especialidad para el manejo de cáncer cervicuterino de las lesiones preinvasoras y que las personas van a adherir a los controles de tratamiento y seguimiento y que estos tratamientos van a ser aceptables, van a ser efectivos, ¿cierto? Y que estos tratamientos están siendo estandarizados, ¿cierto? Y garantizados por ley. Entonces, con todos estos antecedentes, con todos estos supuestos, es que a nosotros, ¿cierto?, nos hace plantearnos en un espacio, un problema que es, conociendo las intervenciones sanitarias, haciendo estos supuestos, que aún tenemos un problema de salud que tiene una relevancia epidemiológica en Chile, ¿ya? Cáncer cervicuterino es el cuarto tipo de cáncer en la mujer más frecuente. Sabemos que la tasa de incidencia ajustada por edad es de 11 por cada 100.000 mujeres y que representa alrededor de 1.600 casos nuevos por cáncer en la mujer al año y existen alrededor de 13.000 personas con cuello uterino, ¿cierto?, que van a tener lesiones preinvasoras. Esto es mucho más dramático. Esta es una comparación entre la sobrevida entre cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, y vemos que pese a que el cáncer de cuello uterino es completamente prevenible, que existen todas las intervenciones sanitarias, que tiene una larga historia, una larga trayectoria, ¿cierto?, como les mostraba anteriormente, es que su sobrevida, ¿cierto?, es muy por debajo a lo que sucede con cáncer de mama. Y esto es muy drástico, por ejemplo, si uno analiza la sobrevida a los 5 años, ¿cierto?, posterior al diagnóstico de cáncer cervicuterino, la cual es 63% versus casi un 80% en cáncer de mama. Y la mortalidad naturalmente ha ido en descenso franco, pero es una mortalidad que todavía tiene una importancia epidemiológica como tal. Representa actualmente el 7º lugar de mortalidad en la mujer y sabemos que alrededor de 600 a 700 mujeres fallecen por cáncer cervicuterino al año. Entonces ahora les voy a mostrar cuál ha sido el proceso del rediseño del programa y la doctora Solano mostraba muy bien cuáles son estos 8 pasos, ¿cierto? Esta estrategia innovadora y mostrarles que hoy día les quiero presentar los primeros 2 que corresponden a la lista de chequeo y a la teoría de programa. El resto de los pasos hemos ido avanzando internamente en nuestro equipo que les mencionaba anteriormente, pero quiero centrarme en estos 2 para efectos de esta presentación. Esta es una visión general de las preguntas de la lista de chequeo. Tenemos que la pregunta 1 y 4 revisamos los propósitos, los objetivos, las metas y los resultados esperados del programa de cáncer cervicuterino. Y en las preguntas 5 a 7 tenemos las principales áreas de intervención, el contexto y quién es el encargado, mandado, ¿cierto?, implementar estas intervenciones. Y en los pasos 8 a 10 analizamos la participación social, la acción intersectorial, ¿cierto?, el monitoreo y la evaluación, y cuáles son algunas de nuestras conclusiones iniciales al mirar este programa de salud. No voy a extenderme en esta lámina, solo quiero mostrarles que en estos distintos pasos de la lista de chequeo pudimos identificar, por ejemplo, propósitos y objetivos, ¿cierto?, que están definidos en el programa, pero que no poseen, por ejemplo, un objetivo específico en equidad. O sea, existe un objetivo, un propósito, ¿cierto?, definido en términos macros en reducir la morbimortalidad, pero no en nada particular mencionado, ¿cierto?, a la equidad. Cuando revisamos la evaluación de las necesidades, nos podemos dar cuenta que no existen, por ejemplo, instancias de evaluación participativa, tampoco existen instancias en participación social, a excepción del desarrollo de guías de práctica clínica de cáncer cervicuterino, en donde sí, mandatado por una ley, estamos
llamados, ¿cierto?, a poder incorporar a distintas sociedades, agrupaciones de pacientes. Y por lo tanto, los retos en ese sentido es fortalecer la participación, mejorar la equidad y también realizar el monitoreo y evaluación. Por otra parte, en el ámbito de intersectorialidad pudimos darnos cuenta, ¿cierto?, que en los ámbitos, por ejemplo, de protección social, de planificación social, de trabajo, de vivienda, de agricultura, el desarrollo, ¿cierto?, y la intersectorialidad es inexistente. Sin embargo, en el ámbito educacional, por medio de esta coordinación que existe con los programas de vacunación, existe una intersectorialidad que es en desarrollo. Identificamos también que existe un ámbito que es promisorio en relación al Ministerio de Interior, por ejemplo, el trabajo que se hace con Gendarmería o con el Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, es algo que está parcialmente logrado, que también es incipiente o puede ser promisorio en relación a los programas de apoyo que van en dirección al programa de cáncer cervicuterino. Y por último, cuando hablamos de los desafíos de equidad y determinantes sociales, es importante señalar que no existe, ¿cierto?, el abordaje claramente identificable en subpoblaciones, como son poblaciones con diversidades sexuales, ¿cierto?, poblaciones originarias, migrantes, personas que están en situación de discapacidad, mujeres que son cuidadoras, ¿cierto?, o que están en situación de calle o que se encuentran, por ejemplo, privadas de libertad, o mujeres que viven con VIH, las cuales tienen necesidades distintas y que por lo tanto no la estamos mirando, y si no la estamos mirando es porque lamentablemente se están quedando atrás, como se señaló en las presentaciones anteriores. El paso 2, se relaciona con las teorías que sustentan el programa, esto también es una visión general de algunas de las actividades que realizamos, como por ejemplo conceptualizar el problema, ¿cierto?, ver el espacio de la solución, construir un diagrama que se los voy a mostrar a continuación, redactar resúmenes y considerar si es que existen estas determinantes sociales, este enfoque de equidad o enfoques también de equidad. Entonces, en este paso 2 principalmente lo que conversamos al interior del equipo es cuál es el espacio del problema y cuál es el espacio de la solución, cuál es la teoría en general del programa, cuáles son el diagrama, ¿cierto?, y cómo estas consideraciones impactan en las distintas intervenciones sanitarias que les voy a mostrar. Entonces, este es el diagrama que trabajamos, es un diagrama que busca justamente conceptualizar las distintas actividades, ciertos pasos que están ordenadas por intervenciones sanitarias de promoción, de prevención primaria, secundaria y terciaria, y por lo tanto mostrarles que existen ciertos resultados finales que tienen que ver con esta reducción de la morbimortalidad, con resultados intermedios de disminuir la incidencia, de aumentar el diagnóstico temprano y de aumentar la sobrevida, y resultados a corto plazo, que es justamente entregar, por ejemplo, educación, sensibilización, etc. Y vemos entonces que en las estrategias de promoción existen, ¿cierto?, campañas de comunicación, de sensibilización y también espacios de consejerías individuales y también grupales en donde se abordan los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicuterino, en donde se aborda la salud sexual integral, consejerías antitabaco y planes de salud a nivel comunales o regionales que pueden entonces abordar esta problemática. En prevención primaria, que son todas estas estrategias a evitar la aparición de la enfermedad, se cuenta, ¿cierto?, en la atención primaria de salud que está ampliamente distribuida en Chile, las consultas y controles ginecológicos que buscan justamente reducir la morbimortalidad y la morbilidad, principalmente ginecológica, y en esos espacios donde se ofertan, ¿cierto?, determinados exámenes de tamizaje como el Papa Nicolau o el test de virus de papiloma humano. Y por otra parte, también la vacunación escolar con pruebas con vacunas, perdón, contra virus de papiloma humano en niñas y niños en edad escolar. Y las estrategias de prevención secundaria, que están todos estos exámenes de tamizaje, ¿cierto?, que van a estar identificados según la positividad y por lo tanto la posterior derivación para confirmación diagnóstica, se identifica cuáles son estas actividades que son la otorgación, ¿cierto?, el otorgamiento de distintos tratamientos, y aquí está más bien desglosado cómo ocurre el acceso a estos tratamientos a partir de una confirmación diagnóstica, ¿cierto?, de la entrega de un tratamiento ayudante y cuáles son las distintas alternativas terapéuticas, y posteriormente todas las personas que tienen diagnóstico de un cáncer cervicuterino pasan a la intervención sanitaria de control y seguimiento con especialistas.
Nosotros al analizar, ¿cierto? Al dibujar este diagrama al interior del equipo, nos pudimos dar cuenta que existe un espacio importante, ¿cierto? En donde hay subpoblaciones mencionadas con anterioridad que no existen estas estrategias diferenciadas, ¿cierto? O existen en forma muy incipiente. Por ejemplo, las estrategias que se realizan con población privada de libertad. Pero existe mucha población identificada con anterioridad que no accede, por ejemplo, a este tipo de consejería o no accede a estos exámenes de tamizaje que podrían entonces detectar, por ejemplo, lesiones preinvasoras y no producirse el cáncer cervicuterino y por lo tanto evitar todos los casos nuevos, todas las casos mortales de esta enfermedad. Por lo tanto, la integración de la determinación social de la salud en esta formulación y en el quehacer habitual de los programas consideramos que es una oportunidad para analizar las causas de la inequidad en salud y es importante mencionar que es muy relevante, ¿cierto?, cómo la intersectorialidad nos va a ayudar para un abordaje que integra a todas las personas, ¿cierto?, todas estas subpoblaciones que no son alcanzadas por el programa. Y en este sentido, el rediseño de los programas va a ofrecer esta oportunidad para analizar, para fortalecer las capacidades y fortalecer también los programas con una perspectiva poblacional. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Pereira, for sharing Muchísimas to gracias, doctora Pereira, por compartir con nosotros estas experiencias innovadoras. Creo que este estudio de caso realmente señala cómo priorizar los determinantes sociales de la salud puede llevar a cambios importantes de los resultados de salud. Realmente es inspirador ver las aplicaciones en el mundo real, verlo todo esto en acción. Así que ahora vamos a hacer la transición a las preguntas y respuestas. Quisiera invitar a todos los ponentes, todos los panelistas a que vuelvan a la pantalla para hablar de las preguntas que hemos recibido de los participantes en el webinario. Le vamos a dar un poquitito de tiempo a todos a que regresen a la pantalla. Quiero agradecerles a todos los que han presentado preguntas hasta ahora. Por favor, recuerden que queremos escuchar de ustedes, los participantes del webinario, que nos hagan saber lo que pensaron acerca de la participación. Envíenos sus preguntas. Y voy a estar repasando las preguntas y se las vamos a pasar a los panelistas. Vamos a comenzar con una pregunta para la doctora Ariel. Tenemos una pregunta que dice, buenos días, ¿cómo podemos tener acceso a la herramienta de equidad en la salud para enfrentar los determinantes sociales de la salud? El Equity Tool, ¿cierto? Está en proceso de validación. Nosotros esperamos que a principios del próximo año esté disponible, ¿cierto?, para el conjunto de los países. Estamos en un proceso de validación interna y también con algunos de los países en el cual hemos asignado algunos recursos para poder validar y que también tenemos un trabajo coordinado con eliminación, ¿no?, que nos interesa también en un trabajo colaborativo. Con respecto a la herramienta de Innova, ¿cierto?, que es de los 8 pasos, que requiere más tiempo y un proceso, hay una serie de publicaciones, está disponible en la página de la OMS y también de PAHO. Está en inglés y está también en español. Y nosotros como equipos también prestamos la colaboración y el apoyo, el soporte técnico para su implementación. Gracias. Thank you, Dr. Ariel. I think next we have a question Gracias, for Dr. Marta doctora. Saboya. Ahora tenemos una pregunta para la doctora Saboya. La pregunta es, ¿cómo es que los países están trabajando para tratar los determinantes sociales de la salud para eliminar las enfermedades transmitibles bajo esta iniciativa de eliminación? Gracias, Vanessa. Thank you, Vanessa, for the question. So we have, since the Gracias, launch Vanessa, por la of pregunta. the Desde el lanzamiento de la iniciativa de eliminación, los países han estado trabajando a nivel nacional para integrar, para establecer estas hojas de ruta, para eliminar las enfermedades que son endémicas en cada país. Y en algunos casos, voy a usar el ejemplo de Brasil, en el cual identificaron 11 enfermedades a las que se dirige la eliminación, incluidas las enfermedades desatendidas tropicales, la tuberculosis, el VIH y el paludismo también, pero prepararon
a 14 ministerios relacionados con el trabajo para acelerar la eliminación de las enfermedades transmitibles. La manera en que Brasil está mirando la eliminación de las enfermedades es a través de esa determinación de las enfermedades basada en los determinantes sociales. Así que el Plan Nacional en Brasil para la eliminación de las enfermedades es la eliminación de las enfermedades que son determinadas socialmente, basándonos en la hipótesis de que estas enfermedades están sucediendo y continúan afectando a las diferentes poblaciones porque no hemos podido todavía atacar las causas que son la raíz del problema. Las causas raíz de esas enfermedades puede ser afectada únicamente si tenemos una colaboración intersectorial en las intervenciones que no dependen solamente del Ministerio de Salud. Y ya lo mencionamos esto. Y uno de los desafíos que estamos viendo a través de toda la región es que desde el sector de la salud, desde la perspectiva del sector de la salud, esto es algo complejo, esto es algo difícil, esto requiere tiempo, tenemos que trabajar con muchísima gente fuera del Ministerio de la Salud, así que tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho ahora por décadas para acelerar la eliminación de estas enfermedades. Y ahora que estamos trabajando bajo, digamos, la sombrilla de la iniciativa de eliminación, vamos a avanzar con estas colaboraciones intergrupos y aprovechar todas las sinergias. Y dentro de los ministerios de salud hay departamentos, hay secciones, hay grupos que están trabajando sobre los determinantes de la salud. Pero a veces bajo el mismo Ministerio de Salud no tenemos ni siquiera el diálogo entablado para poder aprovechar estas sinergias, estas colaboraciones, para trabajar con los grupos que ya están trabajando con otros grupos. Así que esa es la primera sinergia que necesitamos para arrancar. Y ese es el primer paso que estamos trabajando desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud con los países en la región de las Américas. ¿Cómo podemos comenzar con esa colaboración interna? El segundo paso es que ahora que estamos trabajando internamente dentro del Ministerio de Salud, con todos los grupos, ¿cómo podemos ahora entonces hacer para trabajar con grupos que están por fuera del Ministerio de Salud, pero que están relacionados con las intervenciones y con las causas raíces de estas enfermedades y con los determinantes sociales de la salud? Y la otra cosa, y esto es algo que ya hemos mencionado varias veces durante el webinario, es que estas intervenciones no están pasando a nivel nacional. A nivel nacional tenemos regulaciones, protocolos, guías, estándares, pero en la realidad esas intervenciones se implementan a nivel local. Así que sin la participación de las autoridades subnacionales, y no les digo únicamente autoridades de salud, los gobiernos a nivel del estado, a nivel provincial, a nivel municipal, todo esto es clave para transferir este abordaje con respecto a los resultados de salud, que sabemos que son el resultado de ese ejercicio gubernamental con las comunidades para mejorar la salud de las poblaciones a nivel local. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con los países y es como los países están tratando de hacer este trabajo y utilizar todas estas perspectivas de los determinantes sociales como parte de las iniciativas, la hoja de ruta, los planes, las estrategias para la eliminación de múltiples enfermedades transmitibles, utilizando estos ejemplos para todas las enfermedades que han sido decididas que son el objetivo de la eliminación. Muchísimas gracias. For Gina Pereira or any other members of our team. La siguiente pregunta es para Gina Pereira o quien guste contestarlo. En el contexto de la eliminación del cáncer cérvico-uterino, ¿cuáles son las estrategias más importantes de aquellos departamentos para poder colaborar y abordar el tema del problema de la eliminación? Ok, aquí, bueno, invito también a Gina, Isabel, Raúl, si quieren sumarse a la respuesta. Quizás voy a iniciar la respuesta a esta pregunta mencionando que, claro, el abordaje es en varias direcciones, ¿cierto? Entendiendo
cuál es la población que estemos analizando. Por ejemplo, si es población niños y niñas y adolescentes, probablemente estas intervenciones están más focalizadas a la educación, ¿cierto? A la sensibilización, a la toma de conciencia y al acceso a inmunización, ¿cierto? Para que en el futuro no desarrollen entonces esta enfermedad. Y en población, ¿cierto? Susceptible a tamizaje, las intervenciones también están en esa línea, en acceder a educación, a sensibilización, a tamizaje, a la importancia de los tratamientos de las lesiones preinvasoras y a los seguimientos. Entonces, va a depender dónde nos ubiquemos, ¿cierto? En la población, en los grupos etarios, en las intervenciones si son más bien de carácter promocional, preventivo, o de tamizaje o de tratamiento, cuál es justamente esta em, digamos, estas estrategias, ¿cierto?, que nos van a ayudar a la eliminación. Todas ellas van a sumar a la eliminación y los parámetros de eliminación están determinados por la estrategia mundial. Por ejemplo, están determinados que los casos incidentes, ¿cierto?, los casos mortales por esta enfermedad tengan un umbral de menos de 4 por cada 100.000. Y para avanzar justamente a ese umbral es que tenemos que tener metas de coberturas muy específicas, por ejemplo, del 90% de cobertura en vacunación, el 70% de cobertura en tamizaje y el 90% de acceso a tratamientos de lesiones preinvasoras e invasoras. Entonces, ¿cuáles son las estrategias esas? Son todas, trabajar a distintos niveles, en distintos grupos, para alcanzar estas metas de cobertura y, por lo tanto, llegar a este umbral propuesto, ¿cierto?, por la Organización Mundial de la Salud. Ya, yo por nuestro lado, complementar que esto que acaba de decir Gina, bueno, es pensando desde la perspectiva programática, ¿cierto? Aunado pues a la estrategia internacional. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de equidad, que es lo que estamos trabajando actualmente, esas estrategias en una discusión inicial respecto de, en este momento, cómo funciona el programa, que es lo que hemos llevado de análisis hasta el momento, que es el paso 2. Estamos analizando una por una las intervenciones, justamente mirando de alguna manera qué poblaciones no acceden y adicionalmente como cuáles son aquellas en que existen mayores limitaciones también de acceso a la población desde distintas perspectivas, justamente asociados a la determinación social, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista también de estratificación social. Sin embargo, no tenemos como no hemos completado el proceso, todavía no tenemos una precisión de aquello, pero justamente a eso es que se enfoca el proceso de rediseño que acabamos de presentar. Nuestra meta final es poder identificar qué poblaciones, qué intervenciones necesitan fortalecerse, qué poblaciones o subpoblaciones necesitan un enfoque y que se dé particularmente desde esta perspectiva. En una discusión inicial nos hemos orientado un poco a que son justamente las estrategias de promoción en las que nos vemos un poco como sector y como país un poco débiles y que necesitamos fortalecer. Sin embargo, justamente por eso estamos en este proceso que es integrado, ¿cierto? En el grupo de trabajo, el nodo está conformado, como señaló Gina, por personas también del nivel subnacional, es decir, hay personas de los organismos que trabajan en las regiones y particularmente en la atención primaria de salud, justamente de dos comunas específicas, porque entendemos también que mirándolo desde el nivel central no logramos captar también las realidades que se viven en los territorios y eso nos daría también mayores oportunidades de poder identificar y establecer dónde es que tenemos que hacer estos enfoques desde el punto de vista como estrategia, pero también desde el punto de vista de subpoblaciones pensando en equidad. Thank you so much, Dr. Gina Pereira and Gina Atencia, for your A las answers. doctoras Gina Merino Pereira y Gina Milena Correa. Aquí tengo otra pregunta que aparece en el recuadro.
viene de uno de los panelistas del equipo chileno en términos de equidad para el cuidado de la salud de gente que ya padecen del cáncer cervicouterino, porque es que no existen todavía ciertos medicamentos y planes como radiofrecuencia. ¿Cuáles son los planes del país para poder trabajar con estos elementos? Yo sé que la pregunta es muy amplia, así que dejo el piso para quien quiera arrancar. Vanessa, antes de que nuestros colegas del Ministerio de Salud de Chile puedan contestar cómo están garantizando acceso a las diferentes intervenciones de cáncer cervicuterino para los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad en Chile. La segunda parte de la pregunta tiene que ver a nivel regional. Entonces, a nivel regional, la región de las Américas es una región que se caracteriza por tener capacidades en muchos de los países para poder incluir intervenciones, y el rol de la Organización Panamericana de la Salud es proveer esa cooperación técnica para que se inserten las mejores prácticas e innovaciones disponibles en los programas nacionales de eliminación de enfermedades, incluido el cáncer cervicuterino. Por supuesto que en países que tienen mayores dificultades económicas, estructurales, para incluir esas intervenciones es más difícil y más lento acelerarlo. Entonces, nosotros estamos trabajando desde el Programa Regional de Enfermedades Crónicas, en donde se maneja todo el tema de cáncer cervicuterino, cómo hacer para acelerar el ingreso y la adopción de intervenciones de tamizaje, vacunación y tratamiento de cáncer cervicuterino en cada uno de los países, y eso depende de la estructura y capacidad de cada país. Eso desde la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto, hacemos nuestro mayor esfuerzo para que los países más necesitados tengan el acceso y lo tengan de forma sostenible, entendiendo que hay diferencias en las capacidades que tiene cada país. Así que no depende exclusivamente de la organización, pero nosotros tenemos un trabajo bien intensificado con los países para acelerar la eliminación de cáncer cervicuterino, que es una de las 30 enfermedades con meta de eliminación. Gina, quizás puedes comentar tú cómo están garantizando ese acceso en Chile. Sí, muchas gracias, doctora Saboya. Bueno, en Chile desde el año 2004 existe un régimen de garantías explícitas en salud, lo que quiere decir que existe un aseguramiento por ley de distintas intervenciones en distintos niveles, a nivel de tamizaje, de tratamiento, dentro de los cuales entiendo que apunta la pregunta. En el caso del cáncer cervicuterino, el tratamiento, ¿cierto?, está garantizado. Existen distintas intervenciones de tratamiento para invasor, por ejemplo, braquiterapia, radioterapia con quimioterapia, ¿cierto? Lo que significa protección financiera, calidad, cierta oportunidad, entre otros ámbitos. Y un aspecto importante es que esta ley se va actualizando cada 3 años, este decreto de ley, y por lo tanto nosotros los equipos técnicos lo que hacemos es mirar el problema de salud, cuáles son las intervenciones sanitarias que existen, cuáles son las acciones, ¿cierto? Y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, entonces se van proponiendo mejoras. En Chile, ese paso de la modificación de esta ley ocurren algunos pasos, subpasos, y los subpasos tienen que ver también con la evaluación de la evidencia necesaria para poder tomar decisiones sobre qué intervenciones sanitarias se incluyen y cuáles no. Entonces, en resumen, la respuesta es: existe acceso, está incorporado en un régimen de garantías. Habitualmente este régimen se va actualizando de acuerdo a la evidencia y también de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Thank you so much, Dr. Pereira and Dr. Saboya, for those answers. Gracias a la doctora Saboya y doctora Pereira. La siguiente pregunta es para el equipo chileno. Es más, diría que es para Gina. ¿Por qué recomiendan rediseñar el proceso? Y entendemos que implica mucho tiempo que hay que invertir. Perfecto, una excelente pregunta, porque sabemos que, a ver, el cáncer en general es un problema de salud transversal en la población, ¿cierto? Es multifactorial, en algunas ocasiones tiene factores genéticos, pero particularmente en el caso del cáncer cervicuterino es un cáncer que afecta a poblaciones que no acceden, ¿ya? Entonces, cuando miramos estas poblaciones que no acceden, tenemos que ir a mirar las causas por las que no acceden.
se sabe, ¿cierto?, que la mayor mortalidad de cáncer cervicuterino en el mundo ocurre en los países de medianos y bajos ingresos. De hecho, el 90% de la mortalidad ocurre en estos tipos de países. Entonces, no es casual que en estos países de medianos y bajos ingresos exista una mayor concentración de determinantes sociales que impiden el acceso, ¿cierto?, por distintos motivos, a intervenciones de tamizaje, de vacunación, ¿cierto?, y de tratamiento. Entonces, si bien reconocemos que es un esfuerzo adicional a las tareas que habitualmente tenemos en el Ministerio de Salud y también en las instancias subnacionales como nuestros compañeros de regiones, sabemos que también estamos al debe, ¿cierto?, en ir a buscar estas poblaciones que no estamos llegando. Entonces, creo que esa es la importancia, el hacernos cargo de las poblaciones que no hemos podido llegar en los últimos años por no dar esta mirada, ¿cierto?, de determinantes sociales y de problemas de acceso que tienen que ver con inequidades que son totalmente injustas y evitables. Thank you, Dr. Pereira. I think on your next question, so first of all, I actually just want to say thank you so much for the webinar participants. Gracias a la doctora Pereira. Les quiero dar las gracias a todos los participantes. Una disculpa por haber cambiado los canales. Miren, tenemos muchas preguntas que están ya entrando. Trataremos de contestarlas todas, pero sí les quiero decir, miren, si no las podemos contestar, vamos a compartir las preguntas con sus respuestas al finalizar el webinar. La siguiente pregunta para la doctora Saboya: ¿cuáles son las acciones específicas que se relacionan a los determinantes sociales planea entablar para poder eliminar defecación al aire libre? Por ejemplo, se va a invertir en la infraestructura de salud o de salubridad. Habrá acceso a agua purificada, limpia y de alcantarillado. Una importante pregunta. Justo el tema de defecación al aire libre es uno de esos temas en que hay una línea divisoria entre lo que es la responsabilidad del sector salud y la responsabilidad de otros sectores. En este ejercicio que estamos haciendo con los varios países para poner juntas sus hojas de ruta, planes o estrategias de eliminación de enfermedades, es casi siempre una sorpresa para los equipos de salud ver sus cifras de personas practicando la defecación al aire libre. Y esa sorpresa además va de la mano con, no habíamos considerado este como un problema que nosotros deberíamos ver. Sin embargo, la defecación al aire libre es un tema que está relacionado con varias de las enfermedades transmisibles incluidas en la iniciativa de eliminación. No solamente, por ejemplo, para las enfermedades tropicales desatendidas, algunas de las que están relacionadas con transmisión de enfermedades por contaminación de agua, suelo, alimentos, sino otras. Entonces, el primer ejercicio es reconocer con los países que tienen un problema en dónde está, porque la segunda pregunta que nos hacen luego de sorprenderse es, ¿y dónde están esas personas? Entonces, volvemos al tema de necesariamente pasamos por un ejercicio de en dónde están las personas que están o afectadas por una enfermedad o practicando defecación al aire libre y por qué persiste esta práctica, y luego el involucramiento de los otros sectores que tienen que ver con esto a nivel subnacional. Entonces, no significa que el sector salud debe ser el responsable de las inversiones en agua o sistemas de saneamiento, pero esa es la intervención que hay que trabajar con los gobiernos locales para identificar en dónde están las poblaciones, por qué continúan con la práctica de defecación al aire libre y cuáles son las soluciones. Yo personalmente he estado en los niveles locales en poblaciones indígenas, por ejemplo, afectadas por múltiples enfermedades. Y cuando uno les dice, están haciendo defecación al aire libre, la inmediata reacción de un gobierno local es, instalemos letrinas, sin involucrar de ninguna manera a las comunidades para entender, primero, si eso es un problema para ellos, porque lo ven natural practicar la defecación al aire libre en algunos casos,
Si es un problema, ¿cuál es la solución? Yo he visto letrinas o incluso baños que se usan como sitios para sembrar plantas, porque culturalmente no es aceptada la intervención que fue puesta por agentes externos creyendo que era la solución. Entonces, nosotros estamos en este proceso con los países de primero identificar que la defecación al aire libre es un problema. Segundo, ¿en dónde están? Tercero, ¿cuáles son las intervenciones y el involucramiento con las comunidades para implementar acciones? Y eso va de la mano del trabajo conjunto con los grupos que tienen que ver con el tema. Defecación al aire libre, por ejemplo, es un tema que se lleva en otro departamento en la organización y con ellos estamos trabajando en cómo y con qué instrumentos, que ya los hay, vamos a ayudar a los países a identificar cuáles son las acciones necesarias para reducir la práctica de la defecación al aire libre. Entonces, al igual que cualquier otra de las preguntas con intervenciones intersectoriales, no es un tema solo de si vamos a construir infraestructura. Es posible que en algún momento se necesite, es y cómo vamos a identificar en dónde están, cuáles intervenciones, cómo implementarlas y cómo monitorearlas. Thank you, Dr. Saboya, for that answer. Our next Gracias, question, I doctora believe, Saboya, is por esa for Dr. pregunta. Oria La Ormazábal siguiente and Dr. pregunta es Gina para la Pereira, doctora Oria or the Ormazábal y Chile para la team as a doctora whole. Gina Do you Pereira y agree para el to equipo en improve su health totalidad. outcomes in the ¿Ustedes most están de vulnerable acuerdo que para populations? mejorar It is important to los work resultados de on salud en las technical poblaciones más guidelines for vulnerables es addressing health importante trabajar determinants, en not directrices only to be técnicas used by the health para sector, but also que to se be usen no used by solamente por parte other del sector de sectors la such salud, as sino también para que lo usen education, los otros housing, sectores, por ejemplo, el etc. sector de la Housing. educación, What do you think vivienda, about that? etcétera, para dar ejemplos. ¿Qué es lo que piensan acerca de esto? No sé si quieren, bueno, puedo decir algo yo y después el equipo de Chile, ¿no? Eh, bueno, sin duda, ¿no? Cuando uno refiere al tema de determinación social o el abordaje de los determinantes sociales, no es algo solo que pueda hacerlo desde el sector sanitario, sino que hay un papel importante de otros sectores sociales y de otros sectores en el ámbito público, ¿no? Y fuera del sector público. Y por lo tanto, lo que uno plantea que es centrar el trabajo intersectorial, pero también cuando uno enfatiza el trabajo intersectorial, no es un tema que ocurre fuera del sector sanitario solamente, sino también hay un papel del sector salud en ese quehacer, ¿no? No necesariamente siempre liderar los procesos, sino ser parte de cómo otras políticas públicas impactan en salud. Sin duda, ¿cierto? Más allá de la nominación, ¿cierto? En algunos sectores fuera del sector sanitario, el abordaje de los determinantes sociales está presente en su quehacer, pero también en el ámbito específico que ellos laboran, ¿no? Y por lo tanto, cómo nosotros somos capaces de tener, construir, ¿cierto? Un trabajo colaborativo que nos permite construir un objetivo común, que tiene abordaje en términos de las intervenciones, los diseños, la estructura de gobernanza de cada uno de los sectores, en términos incluso culturales de las distintas instituciones diferentes. Y por lo tanto, en esa respuesta de una guía común para abordar los determinantes sociales está en que si hay un trabajo intersectorial que tiene como objetivo común, ¿cierto? Abordar un problema que es visto como prioritario por distintos sectores y tiene además el que busca la equidad en esa meta o objetivo común, inevitablemente tiene que abordar el tema determinante social y ser un trabajo co-construido y colaborativo, ¿no? Es un poco mi visión, ¿no? Gracias. Anyone from the Chile team want to add to that answer as ¿Algo well? del equipo de Chile? ¿Algo que quieran agregar? Sí, bueno, también gracias por la pregunta. La verdad es que al interior del equipo hemos trabajado este punto. Es importante considerar dentro de nuestro trabajo, de la intersectorialidad, el trabajo conjunto con educación principalmente. Conversamos la importancia eh, de hablar, por ejemplo, de factores de riesgo, de adopción de conductas protectores, ¿cierto?
en edades tempranas, ¿cierto? Y que, por ejemplo, la vacunación en VPH es una oportunidad también para hablar con nuestros niños y niñas sobre las conductas sexuales, por ejemplo, de riesgo o factores protectores vinculados a la adquisición, por ejemplo, del virus de papiloma humano y la persistencia y posteriormente la enfermedad. Entonces, consideramos muy importante salir de nuestras fronteras, ¿cierto?, del sector sanitario, como bien decía la doctora Solar, em, y trabajar con los ámbitos de educación, trabajar con el ámbito del Ministerio de Salud y Equidad de Género, trabajar con el Ministerio de Trabajo. Eso es sumamente importante. Muchas de las mujeres trabajamos, tenemos jornadas extensas y por lo tanto el tiempo para el autocuidado se va reduciendo porque muchas veces las mujeres tenemos doble o triple jornada relacionada al trabajo, relacionada al cuidado de otros y a los labores domésticos. Entonces, creo que esos enfoques, el mirar el trabajo, el mirar la educación, el mirar las condiciones de vida que tienen las personas que no llegan, son de suma relevancia para considerar en un rediseño de un programa. Thank you so much, Dr. Pereira, Dr. Gracias, Ramosabal. doctora Pereira, doctora Ramosabal. De hecho, muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los ponentes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por enviarnos sus preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas. Quiero repetir que no vamos a poder responder todas sus preguntas el día de hoy, pero sí les vamos a ofrecer una respuesta. Les vamos a enviar un documento a todos los que han participado con las preguntas y las respuestas que han surgido de este webinario, así que muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo para la conversación el día de hoy, pero antes de esto quisiera también invitar a la doctora Marta Saboya nuevamente que comparta con nosotros sus comentarios finales, reflexiones acerca de la conversación del día de hoy y que nos sugiera algunas de las acciones específicas que podemos implementar a partir de acá. Doctor Saboya puede comenzar. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a nuestros colegas del Ministerio de Salud de Chile, a mis colegas en el campo de los determinantes sociales y medioambientales de la salud, Organización Panamericana de la Salud. Gracias por compartir con nosotros las herramientas y los ejercicios que ustedes están desarrollando en los diferentes países para avanzar la implementación de estos abordajes desde el punto de vista de los determinantes sociales y de la equidad en la salud. Para acelerar la eliminación de las enfermedades. Hay varios puntos claves que hemos señalado el día de hoy. El primero es que nosotros entendemos que no vamos a lograr los objetivos de eliminación y sostenerlos si no incluimos los abordajes de los que hablamos y si no tratamos los determinantes sociales de la salud para mejorar las vidas de las poblaciones y millones de personas en las Américas que se ven afectadas por múltiples enfermedades que han sido incluidas como parte de la iniciativa de eliminación en la región de las Américas. El otro componente es que pese a que es difícil y lleva tiempo el trabajar con otros dentro del Ministerio de Salud, fuera del Ministerio de Salud, es clave realmente el tener una estrategia o estrategias que estén diseñadas de acuerdo a las necesidades de las poblaciones y comunidades y que se puedan implementar de manera integrativa y exhaustiva en conjunción con la participación de las comunidades. Para nosotros es crucial entender que la iniciativa de eliminación es una oportunidad de tener sinergias en la implementación, colaboraciones, no solamente con los gobiernos, con los aliados, con las partes interesadas, los donantes y las comunidades para avanzar la eliminación de estas enfermedades. Así que es interesante ver cómo los diferentes países tienen su propio abordaje en las iniciativas de eliminación y creo que si pudiéramos usar esos lentes adicionales, agregarlos a los programas que ya están trabajando duramente para eliminar estas enfermedades transmitibles, estoy convencida que podemos acelerar estos esfuerzos y sostenerlos para mejorar
las vidas de millones de personas a lo largo de la región. Y probablemente esto se puede replicar en otras regiones y se pueden ampliar estos beneficios. Quiero agradecerles a CORE Entity por la oportunidad de tener este webinario acerca de los abordajes para utilizar los determinantes sociales de la salud para la eliminación de las enfermedades transmitibles, y a todos nuestros socios que han estado trabajando con nosotros, USAID, la Fundación Melinda Gates, por su apoyo y por permitirnos tener esta serie de webinarios que nos permiten dar una oportunidad de tener, de practicar, tener por lo menos 2 iniciativas para eliminación. Gracias a todos los participantes. Gracias por compartir sus ideas y sus preguntas. No es un tema fácil, pero es un tema en el que tenemos que trabajar juntos para acelerar los esfuerzos para la eliminación de las enfermedades. Así que, Vanessa, te regreso la palabra. Gracias, doctor Saboya. Gracias por las reflexiones y por enfatizar los pasos y las actividades que podemos desarrollar. Gracias. Nuevamente, a medida que concluimos, como dijo la doctora Saboya, les queremos agradecer a todos los ponentes por su participación, por su conocimiento valiosísimo. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas en la Organización Panamericana de la Salud por hacer posible este webinario. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy y por haberse quedado con nosotros en toda la sesión. Este webinario ha señalado la importancia de tratar los determinantes sociales de la salud como parte de estos esfuerzos para eliminación de enfermedades transmitibles de parte de la OPS y de todos nuestros socios. Les agradecemos una vez más. Muchísimas gracias a USAID y a la Fundación Bill y Melinda Gates por su apoyo de toda esta serie de webinarios. Que tengan un excelente resto del día y adiós. Muchísimas gracias. Bye. Thank you. Gracias.